Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos quienes nos siguen por medio del Facebook y del YouTube de la Biblioteca Nacional de México a esta sesión extraordinaria que hemos llamado Almanaque de la Biblioteca Nacional de México y Efemérides de la Bibliografía Mexicana. Es un gusto que estén con nosotros este 30 de noviembre, que por ser una fecha en la cual coinciden sucesos que para nosotros son muy importantes en la historia del libro, en la historia de la cultura escrita de nuestro país. Precisamente se trata de ver que en este día, en 1846, tuvo lugar un decreto muy importante para nosotros, del cual les vamos a hablar, le va a hablar en particular el doctor Mora, y también el más importante, que fue el de creación de la Biblioteca Nacional, emitido por el presidente Benito Juárez en 1867. Asimismo, un 30 de noviembre salió a la luz la bibliografía mexicana del siglo XVI del insigne don Joaquín García y Casbalceta. Y además, algo triste para nosotros, pero para celebrar, murió un 30 de noviembre el impresor Ignacio Cumplido. Como se dan cuenta, se trata de efemérides muy importantes para la cultura escrita y para la historia de la imprenta mexicana. Doy la bienvenida y los presento a quienes nos acompañan en este conversatorio, al doctor Pablo Mora, director de la Biblioteca Nacional de México e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas desde hace muchos años, ¿sí? Y cuyos estudios sobre la prensa, la historia y la literatura mexicanas del siglo XIX creo que son muy importantes. Asimismo, nos acompaña la doctora María Esther Pérez Salas, investigadora del Instituto José María Luis Mora, especialista en las artes gráficas, el diseño, las ilustraciones y en general también la cultura impresa del siglo XIX mexicano. Y también está con nosotros la doctora Loret Godinás, que es investigadora en nuestro instituto, actual coordinadora de la investigación, y que se ha empapado, como muy pocas personas, en lo que es la bibliografía mexicana. De modo que no dilato más para que comencemos una reflexión, un recuerdo sobre estas efemérides. Y para eso, estimado doctor Mora, me gustaría que nos platicara un poco sobre estos decretos de creación de la Biblioteca Nacional de México. Bueno, con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches a todos. Es un gusto comunicarme con ustedes y además con estos invitados que tenemos en este almanaque de la Biblioteca Nacional de México. Creo que es importante celebrar tres efemérides, tres acontecimientos definitivos en el siglo XIX que nos tienen curiosamente hoy, 30 de noviembre del 2020, conectados con esos 30, hace casi 157 años o más, con el decreto, el segundo decreto, podría decirse, de creación de la Biblioteca Nacional. Pero yo quisiera, antes de referirme a estas efemérides, quizá buscar y reivindicar un hilo conductor que nos permite visualizar estas tres efemérides, por qué están lazadas y qué significa. En realidad, yo creo que es una de las grandes aportaciones del siglo XIX en México, el de la presencia de la imprenta en el siglo XIX y cómo detonó y nos tiene ahora con una biblioteca más modernizada, conectada con los mismos objetivos y alrededor de de dos protagonistas fundamentales, como es García y Casbalceta, y quien creó esta bibliografía del siglo XVI, que es un clásico mundial, yo diría, lo dice, no lo digo yo, solamente lo dicen muchos bibliógrafos y muchos humanistas en el mundo. Y por otro lado, uno de los grandes impresores, quizá el más grande en el siglo XIX, que es Ignacio Cumplido,
que también recorrió el siglo XIX haciendo una aportación definitiva en la tradición escrita e impresa en México. Y por otro lado, pues la Biblioteca Nacional como una institución que vuelve a acoger estos esfuerzos, que sigue todos los días haciendo su presencia. De manera tal que tenemos en la imprenta, se reúne el libro de Icaz Balseta, el impresor Ignacio Cumplido y una biblioteca nada menos que la Biblioteca Nacional. En ese sentido, los invito a que esta mesa reflexionemos sobre esas aportaciones en torno a lo que es la imprenta, curiosamente como un proyecto, un arte liberal, que se conecta precisamente con nuestras raíces y proyectos liberales, a partir sobre todo de la Biblioteca Nacional. Decirles que estas dos fechas, 1800, la efeméride concreta de creación de biblioteca de 1846, de las que les hablaré más adelante, es un proyecto que ya tiene toda la claridad de una aportación definitiva que está basada en la libertad de imprenta, en la formación de mexicanos, en la conformación de la ciudadanía en términos modernos como la entendemos ahora, y que están directamente relacionados con nuestro México del siglo XXI. De esto hablaré más adelante, pero quisiera más bien dar paso a lo que a las otras ponentes para hacer realmente un conversatorio. Sí. Bueno, con muchas gracias, doctor Mora. Yo creo que podemos, para comenzar un poco compartir cómo se fue, digamos, intentando crear la Biblioteca Nacional desde 1833 y cómo el decreto el 30 de noviembre de 1846, ¿sí?, decía algunas cosas que me voy a permitir leer para que las tengan más presentes nuestros, quienes nos acompañan en esta transmisión. En ese año, sí, en el Diario del Gobierno de la República Mexicana, se publicaba este decreto que se tenía que cumplir, firmado por José Mariano Salas, a quien entonces se había considerado posible director de la biblioteca, don José María Lafragua, ¿sí? Y entre los artículos que se estipulaban, se consideraba, y lo leo al pie de la letra, que nada era más conveniente en un país regido por instituciones liberales que facilitar y multiplicar los establecimientos en que las clases menos acomodadas de la sociedad pudieran adquirir y perfeccionar su instrucción sin gravamen. Asimismo, se consideraba que el pleno conocimiento de los deberes de los ciudadanos era la garantía más eficaz para asegurar la libertad y el orden público. Otro considerando señalaba que los establecimientos, como una biblioteca, desde luego, brindarían un entretenimiento útil a las personas que, teniendo algún tiempo desocupado, apetecerían emplearlo en instrucción. Por lo tanto, con esos considerandos se establecía y decretaba lo siguiente. Primero, artículo primero, se establece en esta capital una biblioteca nacional y pública. Y el 2, para formularla, se destinaban, primero, los libros y manuscritos del extinguido Colegio de Santos, que existían en ese entonces en San Ildefonso. El segundo, que actualmente se integrarían también aquellos libros que poseyera el Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, que no versaran en materias de la pública. El tercero consideraba también que ejemplares que hubiera duplicados en otras bibliotecas públicas o privadas de comunidades religiosas previo convenio con los poseedores. El cuarto daba lugar a la posibilidad de recibir donaciones que tuvieran a bien hacer los particulares. Y por último, las obras que tanto en la República como en el extranjero pudieran comprarse con los fondos que designara. ¿Sí? Este decreto de 1846
fue publicado en el Diario del Gobierno de la República Mexicana 3 días después de que se emitió, es decir, el 3 de diciembre de 1846. En efecto, es apasionante este antecedente de la creación de la Biblioteca Nacional, como decía, por varias razones. Es interesantísimo que la Fragua mismo postule este decreto de creación, tome en cuenta ya la tradición en 1800, el decreto que se formuló durante el gobierno de entonces Santana, pero con el mandato de Valentín Gómez Farías y la participación de Gorostiza como director de la Biblioteca Nacional. Este antecedente, lo interesante es que lo recoge la Fragua y toma como punto de partida la crisis en la que estaba México en esos momentos. Recuerden que entonces estaba la anexión de Texas con Estados Unidos, la independencia de Texas, y ya se vislumbraba y ese mismo año se declaraba la guerra con Estados Unidos. Estos elementos en torno a este decreto hicieron que no se formulara y que no se consolidara. Sin embargo, en este mismo decreto, ya el propio Lafragua consideraba que era importante la educación, la regeneración moral de los ciudadanos, que era importantísimo buscar la vinculación de las escuelas con las bibliotecas, que era importantísimo saber cruzar el país de México sin que hubiera asaltos en todo el territorio, y que esto lo iba a moderar y a matizar poco a poco con la educación que se tenía entonces. En ese mismo decreto postula la manera como lo acaba de denunciar el maestro Castro, Miguel Ángel Castro, un corpus de cómo de qué obras se tenía que conformar esa Biblioteca Nacional, además de tener presente el depósito legal, que finalmente es un instrumento que, aunque tiene antecedentes en órdenes o en sistemas más antiguos, el establecimiento de la ley de depósito legal tiene una visión mucho más contemporánea que se desprende de la Revolución Francesa. Es interesantísimo la conexión, por ejemplo, que hay entre el énfasis que hacía el propio Lafragua en educar no solamente a la población de entonces, que alrededor de 1850 el país tenía alrededor de 7.100.000 habitantes y el 80% eran analfabetas. En ese sentido, era importantísimo buscar una biblioteca nacional con las escuelas, y más aún consideraba que había que desarrollar y apoyar algo importantísimo y presente en la educación mexicana, que eran los oficios que curiosamente son algo que se ha desdeñado durante mucho tiempo y que desde el siglo XIX se tiene presente y que sigue vigente en el siglo XXI, y que se ha descuidado. Ayer, por pura casualidad, leyendo un artículo del propio Gabriel Said, hablaba precisamente de la necesidad de buscar una educación de oficios y dignificar mucho más este ámbito a través de la educación y, por supuesto, de las bibliotecas. Creo que en ese sentido es de una gran vigencia ese decreto, que luego va a ser retomado también en 1856 con Comonfort, aunque ahí no es el 30 de noviembre del 1856, pero también por las mismas razones de la énfasis y la próxima guerra civil y reforma, la guerra de reforma, se suspende ese decreto y vamos a tener que esperar hasta 1867 con Benito Juárez, que se hace este decreto, y ya con una república restaurada y pensando en la creación de la
Preparatoria Nacional, también se emite este decreto de la creación de la Biblioteca Nacional. Es interesante también el antecedente con el Imperio. En el Imperio, el propio Maximiliano busca crear, y los propios mexicanos, con José Fernando Ramírez, buscan crear la Biblioteca del Imperio con colecciones específicas, y también esta biblioteca queda en proyecto, aunque pudo de alguna manera coleccionar ciertos títulos interesantes. En todo caso, lo importante aquí es que es la actualidad de estos decretos y la creación finalmente ya muy definida de lo que es la Biblioteca Nacional de México en la actualidad. Creo que es un esfuerzo que debemos revisar, y más adelante hablaré de algunas de las colecciones, de la forma como se conectan el efeméride de 1867 con el 46 y subsiguientes. Gracias, doctor. Desde luego, creo que precisamente este esfuerzo, que la circunstancia, recordemos que en el 46, pues estamos ante la víspera del conflicto de la guerra con Estados Unidos. Y esa es la razón por la cual ese decreto que se había emitido en el 46 no se pudo llevar a cabo, no se ejecutó lo que se establecía, porque la crisis bélica, el conflicto, pues fue terrible, en el 47 y 48, como ustedes saben, pues no le va a México muy bien, ¿sí? En esta guerra con Estados Unidos. Hubo que esperar a esta ratificación que ya mencionaba el doctor Mora, del 56 y del 57, y a los esfuerzos que hizo, en efecto, Maximiliano por hacer una biblioteca imperial, de modo tal que llega Benito Juárez, y lo que ahora celebramos, conmemoramos en este día, es justo el decreto que le envía a Antonio Martínez de Castro, entonces el ministro de Justicia e Instrucción Pública, el presidente Juárez. El presidente Juárez, en 10 artículos, nos da la creación de la Biblioteca Nacional. Algunos de estos 10 artículos voy a leerlos porque para nosotros esa es la fiesta que hoy celebramos. Dice el decreto del 30 de noviembre de 1867, en su artículo primero, reconocer los intentos liberales. Es curioso, pero aquí, pues, saliendo del conflicto, se acababa de terminar la guerra de la intervención francesa, pues no se iba a hacer naturalmente referente al esfuerzo imperial. Por lo tanto, el artículo primero dice que la Biblioteca Nacional, creada por decreto de 26 de octubre de 1833, 30 de noviembre de 1846 y 14 de septiembre de 1857, se establecerá en la iglesia de San Agustín. Eso dice el primer artículo. Como ven, es un reconocimiento a los intentos de los gobiernos liberales por crearla. El segundo artículo, además de los libros destinados para su formación por los decretos referidos, se destinan todos los de los antiguos conventos y los de la biblioteca que fue de la catedral. 3. Se establecerá en el edificio que esta biblioteca ocupa hoy un gabinete de lectura para artesanos que estará bajo las órdenes del director de la biblioteca y se abrirá por las noches y los días festivos. 4. El director de la biblioteca se entenderá para todo lo relativo a ella y al gabinete de lectura con el Ministerio de Instrucción Pública, bajo cuya exclusiva inspección quedarán ambos establecimientos. 5. El director formará lo más breve posible el reglamento de la biblioteca y del gabinete y lo someterá al gobierno para su aprobación. 6. Los decretos antes citados se considerarán vigentes solo en lo que nos propongan al presidente. 7. La planta de la biblioteca y de gabinete de lectura será la siguiente. Bueno, esta no se las leo, pero es una cantidad que suma 11,890 pesos. Con ese monto se puso en marcha la biblioteca según este artículo 7. Y el 8, esta cantidad se administrará del fondo destinado para la instrucción pública. 9, el oficial encargado del gabinete tendrá obligación de auxiliar por las mañanas las labores de la biblioteca en los términos que establezca el reglamento. 10, se hará efectiva desde hoy la obligación que el artículo 4 del decreto de 12 de septiembre impone a los impresores de la capital, es decir, el depósito legal. Este es el decreto que hoy conmemoramos, doctor Mora.
En efecto, el decreto fue una gran iniciativa y finalmente digamos, el proyecto de la Biblioteca Nacional, ahí lo singular fue también dos aspectos importantísimos: el designar el templo de San Agustín como el lugar donde iba a estar colocada y adaptada la Biblioteca Nacional en ese recinto, que por cierto llevó alrededor de 15 años la restauración de ese recinto religioso, es un templo religioso convertido en un templo laico. Y eso creo que todos los mexicanos deben saberlo. Esta designación es definitiva. En 1857, todavía en ese año, se designó a la Nacional y Pontificia Universidad de México como el recinto que iba a ser donde iba a quedar la Biblioteca Nacional, pero se clausura, por supuesto, la pontificia por obvias razones. Está las leyes de reforma, está fraguándose ya la Constitución y se va a proclamar ese 1857, por lo cual se queda suspendido ese proyecto. Pero aquí Juárez, creo que con una gran sabiduría humanística, por un lado, y por otro lado, con un gran conocimiento de lo que representaba todos los cambios que se dieron a partir de la Revolución Francesa, en un nuevo orden republicano y demás, ve como importantísimo recuperar todo lo que estaba en las iglesias y se ordena con una clasificación todavía basada en lo que era el manual de librero de un francés de origen belga, que establecía una clasificación análoga a la que habían hecho los propios, o muy parecida a la que habían hecho los propios conventos. Es interesante que después se pone esta catalogación Nemur o Nemur, es la que adopta el propio Vigil por parecerse más a la Constitución, a la identidad del pueblo de México en términos a la clasificación por temas. Pero lo interesante también aquí, como decía, es la designación también de este templo de San Agustín, porque resulta que es, digamos, el gran cambio que se da a nivel arquitectónico, a nivel patrimonial visible, que es este templo de San Agustín, que curiosamente se empieza a construir en 1541, un poco después de que llega la imprenta a México, y va a tener varios incendios este ex templo de San Agustín. Y lo interesante es que se va a cambiar toda la fachada y todos los interiores por un templo laico, que posiblemente a través de la universidad ahora se va a reabrir y vamos a volver a lo que es el templo de San Agustín, que es el que tienen ustedes en sus pantallas. Es la gran nave principal de San Agustín, y luego al lado derecho de su pantalla, en el lado derecho, ven ustedes una entrada donde está el ex templo perdón, el templo de la tercera orden, en donde fue provisionalmente utilizada para dar servicio nocturno, días festivos, a los artesanos. Y curiosamente, posiblemente vamos a volver a ese recinto el próximo año, a finales del próximo año o principios del 22, si esta pandemia nos permite recuperar nuestros espacios públicos. Creo que va a ser un momento muy emblemático, muy simbólico para todos los mexicanos. Creo que cualquiera que se dé una vuelta por el ex templo de San Agustín y por capilla de la tercera orden, va a constatar esa transformación que buscó Juárez con la restauración de la República. Es interesante volver a insistir en esto de la idea de los artesanos.
que se daba servicio a los artesanos, no sin antes decir que también hubo muchos saqueos después de la guerra de reforma. Muchas de las colecciones se quedaron, partes de ellas depositadas en el Museo Nacional, que estaba en moneda, y en en el propio templo de San Agustín, donde se saquearon a diestra y siniestra grandes colecciones de este patrimonio tan importante. Sin embargo, ahora contamos con proyectos y con una sólida institución republicana que nos permite hablar de esta historia y de esta riqueza de otra forma. Creo que con esto podría seguir hablando, pero creo que es importante decir que no se abre se abre la biblioteca en este recinto la capilla de la Tercera Orden, y después ya cuando se hace la remodelación es cuando le da posesión como director, y la apertura y la gran inauguración del ex templo de San Agustín, ya transformado en 1881. Todavía, José María Vigil es el director entonces, y es quien va a presidir, y con ya con el gobierno de González, toda lo que es la inauguración, la gran inauguración de este templo y de esta Biblioteca Nacional. Doctor, muchísimas gracias. Este recorrido pues sí tiene muchos pormenores de la historia que podríamos detenernos en comentar todos y cada uno de ellos. Antes de seguir adelante, quiero recordar a todos los que nos siguen que por favor hagan sus preguntas, sus comentarios por medio del programa, del chat. Ahí lo tienen ustedes. Vamos a recibirlas, y antes de terminar abriremos un espacio para compartirlo con todos. Así que por favor háganos llegar. Es para nosotros muy importante recibir sus preguntas, comentarios y en general cualquier comunicación que por favor haya despertado su interés. Ahora me gustaría, para seguir con estas efemérides, invitar a la doctora Loret Godinat a que recuerde cuál es la importancia para la bibliografía mexicana de la obra de don Joaquín García y Calvalceta. Doctora Godinat, ¿qué nos puede decir de este hombre que dedicó toda su vida a los estudios y, como bien decía el doctor Mora, lo que lo liga finalmente con la Biblioteca Nacional a la imprenta mexicana? Muy interesante, porque además son prácticamente los mismos años de los que nos habló el doctor Mora, ¿no? Cuando finalmente el joven García Balceta, hijo de un comerciante español que quería hacer de su hijo un digno sucesor, sigue los caminos de la erudición y prefiere encerrarse a escribir poemas, digamos, hacer una especie de pequeño periódico y dedicarse a estudiar los idiomas que necesita para posteriormente llevar a cabo una profusísima correspondencia sobre bibliografía mexicana y aprender latín, que le fue evidentemente muy útil para configurar su primera gran bibliografía cronológica mexicana. Y es finalmente muy interesante porque se considera a Icas Balceta, como le solemos decir, quitándole el García, lo conocemos más como Icas Balceta, pues en el primer, digamos, gran bibliógrafo mexicano moderno, ¿no? Procede de una tradición que conoce a la perfección, que es la de los grandes bibliógrafos, digamos, pioneros, que fueron, por un lado, Eguiara y Beristain. Los conoce muy bien porque en el 68, apenas un año después del decreto firmado por el presidente Juárez, de la, digamos, creación definitiva de la Biblioteca Nacional, publica, o más bien se lee en la academia su discurso en el que compara las dos bibliotecas, la de Eguiara y la de Beristain, y evidentemente se da cuenta de cuáles son, digamos, los puntos fuertes, pero también los puntos flacos de ambas, ¿no? Y a partir de allí, digamos, se pone a trabajar en elaborar la bibliografía mexicana. Para
eso, digamos, empieza a utilizar las riquezas que le dan la herencia familiar con haciendas en Morelos. O se dedica solo una parte ínfima del día, ¿no? Que por lo general suele más bien pasar en su estudio, trabajando en sus temas. Los utiliza para hacerse de una biblioteca impresionante de libros que después estudiará, describirá y acerca de los cuales dará información muchas veces de primera mano y muy interesante en su gran bibliografía mexicana del siglo XVI, ¿no? Es una bibliografía que para muchos el día de hoy sigue siendo todavía modélica, ¿no? Contiene 116 registros bibliográficos de obras de las que proporciona evidentemente los datos básicos de título, el autor cuando se conoce, pie de imprenta, pero también datos sobre el proceso de impresión o el impresor, sobre un tema que es muy importante para él y sobre el que da incluso una serie de datos específicos, tanto en su introducción como en sus noticias sobre impresores del siglo XVI, ¿no? Es una bibliografía extremadamente completa y es una bibliografía que presenta curiosamente, y viene un poco lo que llamamos el llamado a nosotros bibliógrafos del siglo XXI, ¿no? que llama a una segunda parte de la que él dice que no la llevará a cabo, ¿no? Él se contenta, se contenta, a lo mejor es un poco fuerte de decir, porque es realmente un trabajo impresionante el que lleva a cabo en esas descripciones de impresos publicados entre 1539 y 1600, pero digamos que planea o presenta su biografía mexicana como un texto que debería completarse con las noticias que él no piensa hacer, porque claro, cuando se publica el texto en 1886 ya se considera un hombre grande y piensa, ya no es como antes, ¿no? Cuando escribe que tiene la juventud que se necesita para llevar a cabo estas obras de descripción de la producción intelectual mexicana impresa, sino da el hombre grande que mide sus fuerzas y lega al futuro la posibilidad de hacer lo que él considera debería ser la segunda parte de la bibliografía mexicana del siglo XVI, es decir, los textos que fueron publicados sobre México o por escritores mexicanos fuera de México, digamos, todas esas noticias que son también muy numerosas y muy profusas y que, digamos, es un reto que será retomado por varias personas después. Entre otros, podemos citar, ¿no?, las adiciones de Medina, posteriormente Walton y Wagner, ¿no?, que con 10 años de diferencia, 1936-46, llevarán a cabo ese trabajo, y finalmente la gran reedición de la bibliografía mexicana del siglo XVI, hecha con una serie de adiciones importantes, en particular en las noticias sobre impresores, por el gran bibliógrafo canario, pero que hemos adoptado como mexicano por la importancia que tuvo para la bibliografía mexicana, Agustín Millares Carlo, ¿no? Un texto realmente un clásico. Doctora Godinás, me gustaría, para ayudar a comprender tal vez algunos de los que nos escuchan, que no estén tan familiarizados con lo que es una bibliografía tradicional, ¿cómo podríamos invitar o decirles de una manera muy sencilla en qué consiste una bibliografía mexicana? ¿Cuál era el propósito de don Joaquín de emprender este trabajo? Bueno, es evidente que don Joaquín lo hace, digamos, con una óptica, diríamos, en la que no se puede omitir la cuestión política, ¿no? Don Joaquín es conservador y es evidente que sigue esa línea para la cual, de hecho, él lo dice, ¿no?, en algún momento, pues la bibliografía mexicana colonial es muy importante porque es la base de lo que es el ser mexicano del siglo XIX. Una postura que está de cierta manera opuesta
a la política o a la postura política de los liberales, ¿no? Y de los liberales con respecto a la cultura. Y finalmente, para muchos, y eso lo dice en sus 9 aventuras de la bibliografía mexicana Luis González, ¿no? Logra finalmente reconciliar ambas posturas, o más bien a que se acepte la postura conservadora sobre el pasado colonial con una cachetada de guante blanco, que es la objetividad de sus descripciones acerca de estos monumentos impresos del pasado colonial. ¿Y cómo lo hace? Dando justamente una descripción precisa, rigurosa, de toda esa riqueza que se imprime en las imprentas, las pocas que todavía hay en el siglo XVI, de materiales que son, digamos, genuinamente mexicanos, en el sentido en el que son impresos en México para un público mexicano, no son libros que fueron traídos de España, y que son la prueba de este gran esfuerzo de, digamos, los que vienen a radicar a México para dar a conocer estas obras en imprentas instaladas aquí. Esa cuestión del impresor es muy importante para Icas Balseta, porque él también, como Eguiara, ¿no? Puso su propia imprenta, habla muchísimo de sus desencuentros con los encuadernadores, por ejemplo, que son, digamos, todo ese mundo del libro que media entre que un libro se gesta, se escribe y finalmente llega a las manos de un lector. Y entonces, ¿cómo logra dar a conocer esa riqueza? Pues con esa descripción muy bien organizada del pasado bibliográfico colonial. ¿Por qué muy bien organizada? Porque escoge para ello un eje cronológico, que no era para nada el eje de las 2 grandes bibliografías anteriores, que estaban organizadas por orden alfabético. La de Eguiara, de nombre de pila del autor, es decir, por su nombre de bautizo, mientras que la de Beristain ya había experimentado un cambio y estaban organizadas en 3 tomos centradas por orden alfabético de apellido, ¿no? En cuyo caso lo que privaba era la descripción del autor o de la institución responsable de los textos, y en un segundo plano la descripción de los libros que los autores o las instituciones habían producido. En el caso de Icas Balseta, la nueva organización cronológica, que será seguida por todas las bibliografías posteriores, es cronológica, por orden de fecha de impresión de la obra, ¿no? Es un cambio radical, evidentemente. No está prendido. Miguel Ángel, micrófono. Perdonen ustedes, yo mismo había apagado el micrófono porque me están reportando, tratando de averiguar cuál de nosotros 4 tiene un ruido por aquí que impide que se escuche claramente. Y yo por eso apagué el micrófono, pero ya lo he vuelto a prender. Ya creo que ya se quitó ese ruido. Bueno, vamos a ver, en alguna parte de nuestros equipos puede estar esta interferencia. Gracias, doctora. Bueno, pues desde luego, como nos ha explicado la doctora Godinás, la relación que existe entre la imprenta y la cultura fue determinante. Se estaba convencidos ya para el siglo XVI que empezaba a desarrollarse pues el primer gobierno novohispano, y que precisamente el próximo año vamos a estar aquí, nosotros y pues yo creo que toda la comunidad académica, la comunidad en general y vaya, todo el país interesado en una reflexión de lo que ha significado la construcción de lo que hoy es México a partir de 1521, de modo que se cumplen 5 siglos de empezar la construcción de lo que hoy es México para algunos, para otros tal vez debe de considerarse desde otras fechas, pero lo sabemos que en 1521 pues se estableció, ¿sí?, en México el primer gobierno de la Nueva España, y desde luego pensar que para 1539, apenas 18 años después, llegar a la imprenta, pues eso hace que nuestro país tenga ese
honor, vamos a llamarlo así, ese lugar en la historia, de ser el primero en tener una imprenta en todo el continente. ¿Sí? Y desde luego que la bibliografía de don Joaquín demostraba de alguna manera al mundo que pronto se había dado lugar al desarrollo cultural en este territorio. Y precisamente para dar un salto hacia lo que ha significado la imprenta, vamos a hablar un poco de don Ignacio Cumplido, ¿sí? Este personaje que nació en el estado de Jalisco y del que la doctora Maristel Pérez Salas nos va a platicar un poco o un mucho, ¿sí? Para que lo recordemos hoy que se cumple un aniversario más de su muerte. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quién fue Ignacio Cumplido y qué es lo que le debemos, para decirlo de una manera muy general, los digamos, la lectura, el libro, la prensa de nuestro país? Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Pues en realidad Ignacio Cumplido, creo que dentro del mundo de la impresión y sobre todo en el siglo XIX es uno de los personajes más importantes y más interesantes. Importantes porque tuvo la habilidad y la capacidad de establecer una imprenta que fue trabajando a todo lo largo del siglo XIX. Es decir, ahorita que estaban comentando sobre el proceso histórico de los decretos, la creación de la biblioteca, etcétera, Cumplido fue un personaje que le tocó ir viviendo todos estos momentos. Es decir, él nace en 1811, es decir, exactamente en el momento en que apenas estamos en plena guerra de independencia, pero ya en 1837, es decir, a escasos 20 años de haberse consumado la independencia, él empieza ya a trabajar. Y es un impresor aquí en la Ciudad de México, ya que, bueno, él nació en el estado de Jalisco, pero se traslada acá, y va a tener la habilidad de imprimir diferentes tipos de publicaciones, folletos, calendarios, periódicos, revistas ilustradas, obviamente libros, novelas, etcétera. Entonces es un hombre que a lo largo de toda su fructífera vida, porque a pesar de que muere en 1887, es decir, tenía más o menos, tenía 76 años, él siguió trabajando. A veces, probablemente ya en la segunda mitad del 19, ya no con tanta fuerza como lo había tenido en un principio cuando inicia su trabajo, pero sí es un personaje que nos va a inundar, en pocas palabras, al país de sus publicaciones. ¿Por qué? Porque pues no solamente por los diferentes géneros de publicaciones a los que él incursiona, y además, curiosamente, tenía una habilidad increíble para los negocios y para todo, que todo le iba saliendo muy bien o lo hacía muy bien. Y ya aparte tenía una excelente red de distribución que no solamente se vendían y se consumían esas publicaciones en la Ciudad de México, sino que tenemos constancia de que en gran parte de la República Mexicana circulaban sus publicaciones. Entonces, creo que dentro de los impresores y del desarrollo de la imprenta del siglo XIX, podemos considerar que Cumplido fue de los más prolíficos, haciendo un balance en comparación con sus contemporáneos. El número de publicaciones que él realiza es mucho más elevado que el resto de sus competidores, vamos a llamarles de una manera. Doctora, pues yo pienso que, por ejemplo, no sé si esté de acuerdo, pero también otro de los hitos y de las empresas que lo distinguen es el haber publicado el periódico tal vez más importante de todo el siglo XIX, un periódico liberal que es justo el siglo XIX, ¿no? Sí, en efecto, es decir,
La publicación del siglo XIX, su periódico, va de 41 hasta que él muere, es decir, está siguiendo, está presente, o sea, él está durante todo el siglo XIX, o sea, creo que Cumplido es un personaje que no podemos hacerlo a un lado, quienes nos dedicamos al siglo XIX o quien se acerque a trabajar cualquier periodo, porque o no lo encontramos con su publicación periódica de todos los días, que aparte era de las más influyentes hasta cierto punto, y por otro lado, pues la mayoría recurrían a su imprenta para publicar diferente tipo de trabajos. Así es que, como les decía yo, no importaba que fuera una obra literaria o una novela o un libro político o un libro científico o lo que fuera, recurrentemente aparece siempre el pie de imprenta Ignacio Cumplido, Calle de los Rebeldes, número 2. O sea, es un personaje que siempre se nos presenta cuando estamos nosotros investigando temas o las mismas publicaciones del siglo XIX. Y no se diga con el periódico, que ahí dio la oportunidad a que se que publicaran también cantidad de literatos que tenían sus espacios y que van dando sus puntos de vista a lo largo de todo el correr. Así es que yo siempre he considerado que Cumplido fue un hombre de su época, vivió a lo largo de, ahora sí que acompañó, no sé quién acompañó a quién, si México ha cumplido o cumplido a México, ¿verdad? Pero en todo el siglo XIX él estuvo presente en gran parte es decir, desde la independencia hasta pasó por gobiernos centralistas, federalistas, republicanos, etcétera, hasta parte del porfiriato. Desde luego, la literatura mexicana le debe mucho a Ignacio Cumplido. Él además logró en los arranques de su empresa de imprenta también formar a muchos impresores y desde luego le daba empleo y trabajo a algunos de los escritores mexicanos. Es conocida las anécdotas que cuenta Guillermo Prieto en sus Memorias de mis tiempos de cómo Cumplido, a cambio de que le entregaran algunos artículos, les daba un cuarto, les daba algo, alimentos, mientras a cambio de esa, digamos, de esos beneficios, ellos tenían que aprender algo del oficio del impresor y desde luego proveer textos y trabajos para sus impresos y publicaciones. Cumplido también, doctora, creo que esta visión que mencionó un poquito ya al principio, pero me gustaría volver a ella, esta habilidad de los negocios que le permitió importar a nuestro país muchos elementos para su imprenta, ¿no? Creo que sus catálogos de imprenta son muy importantes para quien actualmente se interesa por la historia de la tipografía mexicana, ¿no? Sí, en efecto, Ignacio Cumplido fue un personaje que siempre estuvo, podríamos decir que a la vanguardia de del material y de la técnica de impresión. Ya en 1838 él había realizado un viaje a los Estados Unidos para importar nuevas máquinas. Cumplido es el primero que importa y empieza a trabajar con máquinas de impresión, con prensas al vapor. Cumplido es el primero que incluye imágenes litográficas en sus publicaciones, es decir, en el museo ya de una manera sistemática, es de los primeros que incluye litografías en las revistas literarias, es de los primeros que publica ¿cómo se dice? En cromolitografía, es decir, ya en color, con el presente amistoso de las señoritas en el 47, es decir, nosotros en pleno momento ya con las tropas norteamericanas a punto de entrar a la Ciudad de México, y él está lanzando a principios de 47 una obra tipográfica que es de las más bellas, que es la de el presente amistoso. Entonces, él siempre estuvo a la vanguardia y estaba en contacto con estos impresores, con los fundidores de tipos, con los de viñetas, etcétera. De ahí que sus
catálogos sean interesantes. No eres el único que publica catálogos. Desafortunadamente, no todos los impresores, no todos, no se pudieron conservar o no se han conservado los catálogos de la mayoría, puesto que era un material que no iba a ir a dar a la biblioteca, ¿verdad? Como que se iba a apoyar, sino que era una publicación de trabajo donde la gente revisaba qué tipo de viñetas, qué tipo de letras, qué tipo de ilustraciones iba a querer, entonces era pues de trabajo, punto. El éxito la fortuna que tenemos es que se han conservado sus dos catálogos, el de 36 y el de 76, que nos ponen de manifiesto que te ofrecía a su clientela los últimos adelantos en cuanto a tipografía, viñetas y contornos, es decir, toda la serie de elementos decorativos que llevaba un libro. Sobre todo, creo que en este sentido, el estar tan pendiente de todas estas adelantos tipográficos, lo podemos identificar como un impresor que es de los más importantes representantes del libro romántico de esa época, es decir, que estaba que no era solamente el texto, sino que también formalmente era muy importante. Entonces, ofrecer buena tipografía, buenas ilustraciones de calidad y sobre todo también con todas las viñetas y toda la decoración que había al margen, pues estaba al mismo nivel de las publicaciones europeas. Aparte, bueno, toda la tipografía venía de Europa, la mayoría venía de Francia. De hecho, en 47 él se va a Europa también a conseguir los derechos para publicar obras ilustradas aquí en México de ilustradores franceses, como Las Flores Animadas, que se publica en el álbum mexicano, y que ahí compra todos los derechos. Bueno, suponemos que compra los derechos, no hemos encontrado pero no, yo supongo que sí, para ofrecer al público mexicano todas las ilustraciones de lo que era el libro ilustrado romántico de la época que tenía tanto éxito. Y pues obviamente eso lo hacía tener muy buena recepción entre los consumidores. Yo recomendaría, doctora, y usted lo mencionó rápidamente, el álbum mexicano es un portento de la imprenta, es una obra en la cual él decidió hacer gala justo en los años 40 del siglo XIX para demostrar y gozar lo que era el arte de la impresión y de la tipografía, ¿sí? Igual que las publicaciones que dedicó a las señoritas mexicanas. Entonces, yo creo que en ese sentido, lo repito una vez más, le debe mucho la literatura y la tipografía mexicanas a don Ignacio. Y yo añadiría algo más, que también, no sé si lo comparte el doctor Mora, la otra parte de Cumplido, que era un liberal comprometido. Él en su periódico le dio un impulso muy grande a los proyectos liberales. Recordemos que durante un tiempo nada menos dirigió el periódico Francisco Zarco, claro, en uno de los momentos más complejos de nuestro país. Así que yo creo que la otra parte, no sé, doctor Mora, ¿qué opina usted? Para la literatura mexicana y para el pensamiento liberal, también el papel de Cumplido fue determinante, ¿no? En efecto, yo creo que es definitivo el papel de Cumplido, como dice María Esther, la aportación de él, en efecto, fue de un gran impresor, pero creo que lo que define el siglo XIX, además de esta obra medular, que aunque sea de un conservador, como dice Loret Godinás, el de la bibliografía mexicana del siglo XVI, está hecha esta bibliografía con todo el antecedente de lo que son los humanistas del siglo XVIII
y en ese sentido recupera una raíz liberadora de reivindicación de lo que se hace en el trabajo en América, que viene de Yara Yegura, en el primer bibliógrafo mexicano, que tiene esta dimensión universal. Creo que esa parte universal de este bibliógrafo es fundamental. En el caso de Cumplido, creo que lo importante es la producción del libro, por supuesto, la integración de las técnicas y de ilustración de esos libros ante una serie de, es decir, da una nueva interpretación y una nueva, contribuye con una nueva autoridad, como una nueva autoridad de la producción impresa en México en todos los niveles, y fundamentalmente la producción del periodismo. Creo que las publicaciones periódicos definen el siglo XIX de manera crucial, y aquí creo que el siglo XIX es el hilo conductor, como es el hilo conductor también de este ejercicio que hace Joaquín García Balceta, que es buscar conectar toda la bibliografía, todo lo que se ha hecho y lo que se ha impreso en México, y por otro lado una institución que camina paralelamente, tratando de construirse, de establecerse, como es la Biblioteca Nacional. En ese sentido son tres protagonistas importantísimos que yo creo que tienen un valor no solamente para los especialistas, sino para los mexicanos, para el ciudadano, que sepan que en el siglo XIX no solamente hubo los liberales tradicionales, que tanto y con mucha razón se reivindica, pero quizá nos olvidamos de instituciones que nos dieron ese liberalismo, que nos dieron esa capacidad para constituir y conformar ciudadanos contemporáneos, modernos, y eso es lo que creo que está detrás de Ignacio Cumplido como un liberal, de Joaquín García Balceta como el gran bibliógrafo universal del siglo XIX, a pesar de su asociación con ciertos conservadores. Los conservadores también contribuían de otra manera a esta necesidad de reivindicación americana, mexicana, frente al mundo. Y finalmente la Biblioteca Nacional, una institución completamente noble, que es lo que perdura y lo que está presente en todos los lectores. Yo creo que esa lectura habría que promoverla más, esos liberales y esas instituciones que nos están exigiendo cada vez más en una pandemia como la que tenemos ahora. Y tal vez añadir esa fascinación por los tipos que vemos en Cumplido, la vemos en Icas Balceta, ¿no? La inclusión de las reproducciones fotolitográficas o fototipográficas de las portadas, de los textos, ¿no? Que finalmente hacen de la bibliografía mexicana del siglo XVI, todavía el día de hoy, un texto realmente hermoso y que despierta muchas curiosidades, ¿no? Muchas ganas de visitar más nuestros acervos ahora en formato digital, por lo que nos deja, digamos, esta situación actual, pero justo, ¿no? Para revisar esos textos tan interesantes de los que incluyó una parte de reproducciones, así como mirar con esta mirada tipográfica, ¿no? Los impresos de Cumplido, que también son, en algunos casos, son joyas, ¿no? Del arte. El doctor nos muestra, gracias doctora Godinás, gracias doctor Mora, está mostrando un ejemplar que tiene las fechas y la historia de la Biblioteca Nacional. Antes de dar ya lugar a las preguntas, ahí, doctora Godinás, un micrófono que hace un poco de interferencia, si podemos silenciarlo, por favor. Ya, creo que era el de la doctora Godinás. Y ahora tenemos, ¿verdad? Sí. O el del doctor. Bueno, vamos a dar paso, si les parece, a los comentarios. Solamente me gustaría cerrar estas, digamos, efemérides, recordando que también en un noviembre de 1967 se fue creado el Instituto de Investigaciones Bibliográficas para precisamente hacerse cargo desde la universidad de la Biblioteca Nacional de México. O sea que algo bueno nos trae noviembre. Al respecto, también, si queda un poco de espacio, en este noviembre tenemos conocimientos, ya está en discusión una ley general de bibliotecas que es importante para todos los que, como dice la doctora Godinás, tipógrafos, impresores,
bibliógrafos, nos une la cultura del libro, la pasión por el impreso, por el texto, por el libro, por el manuscrito, la bibliofilia, digamos, a la base de todo eso. Yo creo que pues tendrá poco a poco que irse preguntando por qué en noviembre. No hay nada que lo explique, pero finalmente esa casualidad nos tiene hoy, en este momento, recordando estas efemérides del mes de noviembre. Si les parece, vamos a pasar a las preguntas. Le pediría al maestro Cuauhtémoc Padilla, que nos apoya en la producción de esta, que nos comparta las preguntas o comentarios que hayan sido enviados. Por favor, maestro Padilla. Hola, buenas noches. Primero que nada, los saludo y les agradezco mucho la generosidad con la que nos han compartido sus conocimientos. No soy la única persona que opina lo mismo. Hemos recibido muchas felicitaciones y saludos y algunas preguntas, entonces se los comparto. Mara Millán nos dice, por ejemplo, gracias por compartir. Máximo Domínguez nos manda saludos también. Lo mismo Felipe Martínez. Luz María Aguilar nos dice felicidades por estas pláticas. Mari Ruizita nos dice buenas tardes desde Chile. Entonces, saludos hasta Chile. Y vamos, vale la pena recordar que la bibliografía mexicana le debe mucho a cierto chileno de nombre Toribio Medina, ¿correcto? Lo mismo Alejandro González nos manda saludos. Nos mandan también saludos desde Miahuatlán, Puebla. Guillermo Vega, saludos hasta Miahuatlán, Puebla. Teresa Cervantes nos manda saludos. También Jimena Castro, quien nos dice qué interesante. También Encuadernación Roberts nos manda saludos desde la Ciudad de México. Alicia Castillo nos dice excelente información, gracias por compartir. Edwin Alcántara nos dice importante memorar estas fechas y sucesos cruciales para nuestra memoria escrita y nuestra identidad. Bellísimo edificio San Agustín. Y Máximo Domínguez nos comenta lo siguiente: me encantó la explicación muy clara y sobre todo importante para recobrar la memoria y la identidad nacional. Si se pudiera realizar una infografía sobre el proceso de creación de la Biblioteca Nacional, sería genial. ¿Nos podrían comentar si existe un proyecto semejante o si ya hay un documento de este tipo? Bueno, hay... Doctor. No, adelante. Hay varios testimonios de de la iconografía y de todo este proceso de construcción. Quien quiera verlo en su sitio puede ir a la biblioteca actual, la que tienen ustedes detrás de fondo de pantalla, que es la Biblioteca Nacional, y ahí hay una infografía de la construcción tanto del edificio de San Agustín como de la construcción del edificio actual iniciado en la gestión del doctor Guillermo Soberón, el que se hizo recientemente en el campus universitario. Hay, por supuesto, el texto que creo que es un texto que reúne muy bien y recupera todo esto, que es el de Martínez Assad, que es un libro donde recupera la historia muy detallada de San Agustín y la remodelación de San Agustín, así como la propia biblioteca tiene su propio, sus propios documentos, sus propios libros sobre esta construcción y sobre la historia de la Biblioteca Nacional. Yo acá les acabo de mostrar el libro más reciente, que es el de la doctora Sofía Brito, el de la construcción, que se llama La Biblioteca Nacional de México, 1929, que es este. Y recientemente hemos hecho otro libro que se llama Bienes Comunes, que creo que es un libro que da un ejemplo muy claro de la riqueza de la Biblioteca Nacional en sus aspectos iconográficos más completos y más cabales de todo tipo. Y además un libro que es un libro de documentación importantísima de todo lo que se hizo, que se llama La Biblioteca Nacional de México, Testimonios y Documentos para su Historia. Es
libro que hizo el propio maestro Miguel Ángel Castro. A lo mejor, bueno, hay otras publicaciones que Miguel Ángel podría complementar. Bueno, pues, más que nada una invitación al sitio de la Biblioteca Nacional. Ahí en el sitio hay una historia muy resumida, una cronología que seguramente será muy útil. Sin embargo, si entiendo bien, ahora que vamos familiarizándonos cada vez más con la pregunta del colega Máximo, es más bien ver si podemos crear lo que es una infografía, algo que con imágenes, vamos a pensar algo más ágil, para que de una manera rápida, digamos, de un vistazo, se vean los momentos más importantes de la historia de nuestra institución. ¿Sí? Creo yo que en ese sentido recibimos la sugerencia, vamos a ver si hacemos un nuevo folleto, una infografía. Por lo pronto también los invito a ver el boletín de la Biblioteca Nacional que está en el sitio, es de acceso gratuito y se publica 4 veces al año. Trata de mantener bien informados a nuestros usuarios, a quienes nos visitan, sobre los trabajos que se llevan a cabo en la Biblioteca Nacional de México. Es muy buena publicación, no porque la hagamos nosotros, sino porque informa sobre los trabajos de nuestra Biblioteca Nacional. No sé si hay otra pregunta, maestro Padilla. Sí, tenemos varias, entonces atendámoslas. Tenemos una pregunta específicamente para la doctora Godínez. Y bien, nos escribe Juan Calvo Portela. Muchas gracias a los ponentes, han presentado unos temas muy interesantes. Una pregunta a la doctora Loret Godínez. ¿Hubo alguna correspondencia entre Icas Balseta y José Toribio Medina? Bueno, que esté publicada, no. Todavía no se ha terminado de publicar la correspondencia profusísima de Icas Balseta. Se han dedicado a ellos Rodrigo Martínez Barax y Emma Rivas. Lo que sí se puede pensar es que Medina leyó profusamente a Icas Balseta, ¿no? Y en su visita a México, él conoció personalmente la biblioteca de Paula Andrade, conoció a Nicolás León, pero no pudo conocer por cuestiones cronológicas a García Icas Balseta, aunque sí conoció su obra y digamos que tomó digamos, una postura explícita con respecto a ella, diciendo que en un principio pues él no había pensado trabajar tanto en el siglo XVI, pero pudo comprobar que había textos del XVI que no estaban en Icas Balseta y que digamos, eso fue lo que lo llevó a incluir la centuria de manera tan específica en su imprenta en México. Y hay que pensar que son obras de generaciones distintas. Digamos que Medina nace prácticamente 30 años, ¿no? Después de García Icas Balseta y esto complica un poco que haya una relación, digamos, directa entre ambos. En cambio, la correspondencia de Icas Balseta con otros bibliógrafos importantes como Prescott o como Harris, por ejemplo, es interesantísima y se lee prácticamente como una novela de tan rica que es, ¿no? Y están publicadas ambas. Muchísimas gracias por su respuesta. A continuación tenemos una pregunta que le dirigen al doctor Mora. Y bien, Doma Esfete nos comenta lo siguiente. Doctor Mora, ¿sabe usted cuándo reabrirá sus puertas, obviamente después de la pandemia, el antiguo templo de San Agustín? Estaba programado, con mucho gusto, estaba programado la reapertura para el 2021, el segundo semestre del 2021, la nave principal de San Agustín. Sin embargo, con la pandemia se han retrasado un poco, evidentemente, los trabajos por obvias razones y estamos esperando que vuelvan a poner una fecha clara de esta reapertura. El templo, la capilla de la Tercera Orden sí se va a abrir, pero yo supongo que hasta el 2022, a principios del 2022. Por lo pronto, el recinto del Templo de San Agustín está restaurado completamente, lleva desde el 2011
en restauración. Es un trabajo que ha hecho la universidad de manera espléndida. Casi, es decir, como está esto dentro de un terreno pantanoso, el hundimiento del edificio ha sido terrible, y con las nuevas técnicas de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Ingeniería se ha desarrollado nuevas formas de mantener este edificio de manera realmente brillante, y que yo creo que va a ser una gran sorpresa y un gran motivo de alegría para todos los mexicanos esta reapertura. No se va a abrir como biblioteca, se va a abrir con otros propósitos también, como museos, y como un espacio también de consulta de la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias por su respuesta. A continuación tenemos una pregunta dirigida a la doctora Pérez Salas. Ana María Romero nos comenta lo siguiente. Doctora María Esther, ¿nos puede hablar de las publicaciones para señoritas publicadas por Cumplido? Sí, claro que sí. Creo que de las publicaciones más interesantes de Cumplido para las señoritas está el presente amistoso. En realidad, Cumplido juntó toda su capacidad y toda su experiencia para hacer estas publicaciones, pero estas publicaciones eran anuales, eran como presentes del año, y ahí creo que no solamente juntó todas las habilidades que tenía para la publicación tipográficamente con todos los adelantos, sino que mandó traer grabados específicos para la obra, los mandó traer de Europa, que eran grabados en lámina, cosa que aquí en México, si bien sí había grabado en lámina, pero no estaba muy relacionada a la actividad de grabado en lámina para el trabajo editorial. Entonces manda a traer esos grabados. Como comenté yo en mi intervención hace un momento, la primera fue para 1847 y las otras dos fueron de 1851 y 52. Pero como que ya no, él centró más su trabajo en publicaciones en revistas literarias para toda la familia, para las señoritas, y él consideró que tenía que ser un presente, como se titula la obra, presente amistoso, y eran publicaciones muy, muy, muy cuidadas. Entonces se pasaba un gran tiempo preparándolas, importando grabados, escogiendo y seleccionando los mejores textos para que literariamente fueran muy atractivos y sobre todo también de carácter instructivo, que era lo que se perseguía en estas publicaciones, y dar obras, pues realmente, como diríamos ahora, de colección, ¿verdad? Muy, muy, muy cuidadas y muy finas. Yo solamente añadir un comentario rápidamente a ese tema, mi estimado Cuauhtémoc, para la curiosidad de quienes nos siguen. También fue interesante ver cómo se dio un proceso de competencia temprana, vamos a llamarle así, porque otro impresor también muy interesado, Vicente García Torres, también dio con el interés por hacer este tipo de publicaciones y competir con Cumplido. Y fue una buena competencia, porque también los semanarios y las otras publicaciones para las llamadas señoritas mexicanas, que era la mujer, porque recordemos que para el principio de lectura de aquellos años, heredado de las ideas ilustradas de finales del 18 y las primeras décadas del 20, ¿sí? La ilustración, es decir, la educación y la instrucción dentro de la familia, estaba en manos de las madres, de las mujeres, ¿sí? No era una cortesía, sino que era un convencimiento de llegar a las familias por medio de la lectura. Y la lectura, quienes las podían hacer eran las mujeres. Entonces, es muy común que los escritores que dirigían textos, crónicas, artículos, poemas, incluso, se dirigieran a las mujeres. Y las mujeres, pues para un gesto de cortesía propio de la época, era llamarlas señoritas. Entonces, estas publicaciones
misceláneas, porque tenían recetas, tenían recomendaciones, tenían poemas, historias, textos de historia universal, porque la idea era instruir de manera amable, dulce y ligera. Otra pregunta, porque ya vamos a hacer la última pregunta porque estamos un poco sobre el tiempo. Claro que sí. Bueno, recibimos algunas felicitaciones más. Juliana Plata nos comenta, imperdible este live. También María Berta Guillén nos comenta, muy interesantes las efemérides. Felicidades a los ponentes y a los organizadores. Y recibimos un comentario bastante interesante de Alejandro González Acosta. Él comenta lo siguiente: el doctor Mora señalaba algo que me pareció especialmente significativo. Tanto liberales como conservadores coincidieron en reconocer la importancia de la cultura del libro y sus instrumentos fundamentales, como son la Biblioteca Nacional y las bibliografías. De hecho, desde el inicio del virreinato, los más altos dignatarios compartieron ese interés, como Fray Juan de Zumárraga y Antonio de Mendoza. No sé si les gustaría complementar de alguna manera este comentario que nos hace llegar Alejandro González Acosta. Bueno, yo completamente de acuerdo, pero no sé el doctor Mora, ya que es un poco la línea de lo que él ha expuesto y a él se refería el doctor González Acosta. Por supuesto que creo que es la reivindicación de esa cultura humanística, libresca, de la cultura escrita, es algo que viene precisamente desde la evangelización, con los vocabularios, los diccionarios que se imprimieron desde que llegó la imprenta a México, y eso detonó una tradición de la cultura escrita excepcional y de una singularidad muy rescatable y recuperable, y que todavía falta mucho por hacer, tanto lo que es la cumbre, digamos, de esta cultura humanística, que es el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, los liberales y los conservadores estaban completamente convencidos de ese movimiento de ilustración. Incluso quien es continuador, el eslabón de todo de este proyecto cultural de los siglos de la Nueva España, es el propio Beristain de Sousa, que escribe una bibliografía mexicana en 1816, que busca continuar lo que hizo Guiara Yeguren, y lo mismo hace Icas Balseta. Es decir, en ese sentido hay un proyecto de cultura letrada, una cultura letrada que está basada en ese patrimonio bibliográfico, documental, de lo que es la tradición impresa. Por otro lado, están las revistas y el proyecto cultural del periodismo y el proyecto cultural de innovaciones tecnológicas, con esta trasfondo de libertad de imprenta, buscándolo en otras dimensiones, todos los liberales, pero no es que estén separados, ni mucho menos. El gran proyecto que unificó a los liberales y conservadores en la primera etapa del siglo XIX fue la historia de Prescott, que escribió sobre la historia de México, sobre la conquista de México. Esa historia es fundamental porque ahí todos anotaron y todos contribuyeron para hacer esto. El propio Miguel Ángel Castro que ha estudiado el diccionario enciclopédico de 1854, que se hizo en México con tres tomos de apéndices, es el gran resultado de esa cultura letrada. Así que creo que es algo que nos invita a seguir estudiando, que motiva realmente, que nos conecta con este siglo XX y el siglo XXI de una manera natural, que vale la pena no solamente a los especialistas, sino difundir esta riqueza a todos los mexicanos. Sí, tal vez para regresar y cerrar el comentario del doctor González Acosta, es que Zumárraga fue el primer gran biografiado por Icas Balseta, ¿no? O sea, su primer gran estudio histórico fue justamente sobre Zumárraga, que fue su modelo de cierta manera, ¿no? Bien, muchísimas gracias por sus respuestas. Como comentaba el maestro Castro, ya rebasamos la hora de transmisión, así que demos por concluido este conversatorio.
Simplemente añado un comentario más que nos envía Alicia Castillo, quien nos recuerda que la Biblioteca Nacional del Instituto de Antropología e Historia cumple 132 años este 22 de diciembre y nos invita a pensar en algún tipo de proyecto conjunto que vincule a ambas instituciones. Nos dice, es muy importante reconocer la historia de tan importante recinto. Sería sumamente interesante e importante hacer un evento conjunto con la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del INAH, debido a sus similitudes bibliográficas. Muchísimas gracias por este comentario. Muchísimas gracias a todas las personas que siguieron el conversatorio. Una vez que concluya la transmisión en vivo, va a permanecer la grabación en video, así que si desean verla de nuevo más tarde, pueden hacerlo. Si desean compartirla, les invitamos a hacerlo. Hagan clic en el botón de compartir que está abajito de la pantalla de transmisión. Y bueno, entonces agradezco a nuestros participantes, quienes nos acompañaron en esta ocasión, Pablo Mora, Miguel Ángel Castro, Loret Godinás y María Esther Pérez Salas, quienes nos hablaron acerca de algunas efemérides correspondientes a la bibliografía mexicana. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a quienes nos vieron desde casa. ¿Les gustaría añadir algo antes de que concluyéramos? Yo, Cuauhtémoc, sí, cosa que espero el público, digamos, quedó con ganas de saber más, les recomiendo muchísimo que visiten nuestras exposiciones virtuales en recursos digitales de la Biblioteca Nacional de México, porque ahí encontrarán la exposición virtual sobre bibliografía mexicana, historia de la bibliografía mexicana, y allí verán en 1886 la reproducción de la portada y la explicación de la bibliografía mexicana del 16 de Casas Balseta, pero podrán además ver toda la genealogía de la bibliografía mexicana antes de Casas Balseta y todo lo que va a seguir después. Así que pues, les recomiendo mucho esa visita virtual. La hicimos con mucho cariño a finales de 2019. Tiene usted razón, visiten el sitio web de la biblioteca, ponemos la dirección aquí abajito, www.bnm.unam.mx. Como bien comentó la doctora Godinás, hay una amplia variedad de recursos digitales, hay exposiciones, hay libros, hay una cantidad bárbara de recursos que están esperando la lectura de ustedes. Entonces, ¿les gustaría añadir algo más antes de que concluyamos? Bueno, por mi parte, rápidamente, nada más agradecer nuevamente a quienes nos acompañan, que hayan aceptado estar en este conversatorio, e invitar nuevamente a fortalecer, ahora que está la iniciativa de una ley general de bibliotecas, sumarnos a que en este momento las bibliotecas se conviertan, en este momento me refiero de la pandemia y los problemas que enfrentamos para tener una nueva normalidad, ¿cuál es la importancia que tienen las bibliotecas? Y en ese sentido creo que la Biblioteca Nacional de México tendrá siempre ahora sus puertas virtuales abiertas para sumarse a la solución de estos problemas. Muy bien, entonces agradezco a nuestros participantes. Este conversatorio tuvo por título Almanaque de la Biblioteca Nacional, efemérides de la bibliografía mexicana. Esperamos que haya sido de su agrado. Y bien, entonces damos por concluido este conversatorio y aprovecho para invitarles a que nos acompañen el próximo jueves a las 6 de la tarde, cuando tendrá lugar de manera virtual por Facebook Live nuestra nueva plática de ratones de biblioteca. Les interesará mucho, así que acompáñenos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Entonces, por hoy es todo. Muchas gracias a nuestros participantes y muchas gracias a quienes nos vieron desde casa.